Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón, donde vamos a recibir palabras, herramientas, historias de fe que nos ayuden a mantenernos, pero sobre todo alinear nuestro corazón al de Dios. Y ese mismo es el tema de hoy, el episodio 364, que se titula ¿Cómo tener un corazón alineado a Dios? Y para comenzar esto, yo te voy a dar una historia de algo que sucedió verídico en lo físico, en lo terrenal. Y tiene que ver con artes culinarias. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en cocina. Y cuando tú tienes o trabajas en cocina o tienes un negocio que trabaja en esa área, tienes que tener certificaciones del manejo de alimentos y de salubridad. Y en la última certificación que yo tomé, una de las preguntas que nos hicieron era referente a la ensalada de papa. No sé si en otras culturas latinoamericanas o en Estados Unidos se consume la ensalada de papa como la hacemos en Puerto Rico, que es que cortamos la papa en cuadritos, la dejamos hirviendo para que esté blandita y luego se mezcla ya sea con cebolla, ajo, puedes echarle pimiento, zanahoria, depende de lo que la persona quiera. Le añade huevo, le añade jamoncito y le añade mayonesa. Y eso es un complemento, se acompaña con el arroz y la carne en una fiesta tradicionalmente. Y han habido sucesos y casos que dentro de esa fiesta, cuando no se maneja bien ese alimento, terminan todos intoxicados y terminan pues con diarrea, con dolor de barriga y con otros síntomas, acudiendo a un hospital para resolver la situación. Cuando se nos plantea esa pregunta, ¿verdad? Ese cuestionamiento, pues todos estábamos alineados a que la mayonesa era lo que causaba que ese alimento se dañara. Y por eso muchas fiestas en Puerto Rico dejan la mayonesa hasta el final de servir el alimento. Y una vez se vaya a servir, se mezcla con la mayonesa y se sirve. Pero ese día en esa clase fue algo revelador. ¿Por qué? Porque la maestra nos enseña y nos explica que la mayonesa no es la principal causa de esa intoxicación en esa ensalada. Tiene que ver con el manejo de la refrigeración que se le da a los ingredientes que conlleva. Y nos dio el ejemplo que si la persona lo cocina el mismo día, así mismo lo deja caliente y se lo lleva para la fiesta o la actividad, en la actividad se deja fuera 1, 2, 3, 4 horas, fuera, me digo, fuera de refrigeración, sin aire, sin el frío que lo conserva, pues esa papa se va a empezar a descomponer, se va a empezar a dañar porque nunca cogió refrigeración. Y no importa la mayonesa o no, ya lo que te está dañando el alimento completo es a través de la papa. Y muchas de las personas quedamos asombradas porque era algo que desconocíamos. Y eso es lo que me lleva a Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En ese caso culinario, yo me quedé bien sorprendida y bien fascinada de haber conocido la verdad, porque ya yo puedo, mira, hablar con propiedad frente a las personas y explicarles lo que realmente sucede cuando no se maneja correctamente los alimentos que tienen que pasar por un proceso de refrigeración. Y en el caso de ese ejemplo, ella nos recomendó que la ensalada de papas se hiciera el día antes, se guarde en la nevera y así cuando lo lleves a la actividad o la fiesta, pues no se va a empezar a dañar tan rápido como haberlo hecho todo el mismo día. ¿Ves? ¿Y por qué, hablando en lo espiritual, el pueblo de Israel necesitaba ser libre? ¿Qué mentiras tenían en sus corazones en esa primera venida? Vamos a transportarnos hacia allá, hacia 2000 años atrás. ¿Cómo conocemos la verdad de Dios? Porque si Jesús nos dice en ese versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, pues mira, vamos a la historia. Primero que nada, Jesús es enviado a Israel por Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la condición de su pueblo escogido?
¿Quién era el pueblo escogido? Antes era Israel, que ese fue su pueblo que lo sacó de Egipto hacia una tierra prometida, y de ahí el Señor siguió perseverando en ellos, porque ese era el pueblo escogido de Dios. Pero aquí en Isaías 1, del 2 al 4, vamos a ver y vamos a estudiar qué era lo que pasaba con esos corazones. ¿Cuál era la condición espiritual en ese entonces? Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, crió hijos. Estamos hablando del pueblo de Israel, los crió, pero se rebelaron en contra de Dios. Versículo 3 y versículo 4. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Wow, entonces yo me quedo pensando, ¿por qué ellos se volvieron atrás? ¿Se salieron de la iglesia? No, porque cuando Jesús llegó a esa primera venida, al pueblo elegido, ¿verdad? A donde Dios lo mandó, habían iglesias, habían lo que le llamaban los templos antes, los tabernáculos, y ahí se reunían a leer la palabra que existía en ese entonces. Pues si ellos no se habían alejado físicamente de la iglesia, ¿por qué Dios dice que no tienen el conocimiento? ¿Por qué dice que ellos dejaron a Jehová, se fueron atrás, pero siguen visitando la iglesia, siguen en el templo, siguen hablando la palabra de Dios? Porque si estudiamos la historia de Israel en ese entonces, hace 2000 años atrás, ellos leían la Biblia, el Torá, que eran los primeros 5 libros, se los sabían de memoria. Ellos eran bien apasionados con estudiar las escrituras. Pero, ¿qué estaba pasando en sus corazones? Que el Señor vio que se volvieron atrás, que se alejaron, y que necesitaba llegar Jesús siendo la luz y trayendo la verdad para hacerlos libres. Para mencionar los líderes religiosos de esa época, están los fariseos, los saduceos y los escribas. Entonces yo me di a la tarea de buscar la diferencia entre las creencias de ellos. Y tengo aquí que los fariseos creían en la resurrección, los ángeles y el juicio final. Se enfocaban en la pureza ritual y eran muy influyentes entre el pueblo común. Sin embargo, los saduceos no creían en la resurrección, ángeles ni en el juicio final. Y eso está escrito en Hechos 23:8. Se enfocaban solo en el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y los escribas, su labor era copiar, enseñar e interpretar las escrituras. Muchos cayeron en orgullo y tradición humana. Mira qué interesante. Aquí ya estamos viendo que no tienen el conocimiento que Dios espera. ¿Por qué? Porque unos creen en la resurrección, en los ángeles y el juicio final, y otros no. ¿Por qué? Porque están interpretando la Biblia a su manera. Y de esa interpretación empiezan a hablarlo, y esta gente se creyó esto, y esta gente se creyó esto otro, y por eso se dividieron los grupos. Y viene Jesús con esa tarea de ser la luz, de sacarlos de la esclavitud y de hacer, como dice en Mateo 23:27, la última parte de ese versículo dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús vino a hacer el trabajo. Jesús era el Hijo de Dios, y a pesar de que hacía milagros sorprendentes que nadie más los había hecho antes, no creyeron. Y es bien chocante cuando tú lo estudias y cuando el Señor te lleva a través del Espíritu Santo y te redarguye la palabra y tú dices, pero ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que ellos no reconocieron a Jesús? ¿Cómo es posible que no reconocieron el Hijo de Dios viviendo con Él? Pero más que señalar, muchas veces yo me señalo a mí primero porque yo digo, Señor, si yo hubiese estado en esa primera venida, yo hubiese hecho lo mismo. Yo me tengo que exponer a la palabra porque si yo la leo como el papagayo y sigo como si nada, no voy a entender lo que Dios está haciendo, la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo voy a llegar a esa libertad? ¿Cómo yo voy a llegar a la verdad? ¿Cómo yo voy a llegar a esa vida eterna? Si yo no me pongo en los zapatos de ellos y seguir como que con ese cuestionamiento de que por qué no lo lograron. ¿Por qué? Porque es algo como que incomprensible, pero la misma palabra te lo lleva y te lo explica. Dios quiere que todos seamos salvos. Jesús trajo la única verdad. Jesús los confrontó. Luego de 3 años y medio que aproximadamente Jesús estuvo predicando, antes de ser crucificado, Él cosechó a su pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque la cosecha era los que creían en Jesús y los que no creyeron nunca en Jesús. Ahí midió Dios los corazones. Jesús, a través de su palabra, de lo que Jesús había recibido de Dios y que Él lo trajo. Y en Juan 8:31 vamos a ver qué pasó con esa cosecha. ¿Por qué ellos no aceptaron las palabras? ¿Por qué Jesús le dijo que ustedes van a ser libres, ¿verdad? Cuando conozcan la verdad, y sin embargo, el corazón de ellos, en vez de decir cuál verdad tú hablas, por qué tú nos estás diciendo esto, explícame más, como hacían los discípulos que le preguntaban mucho. Pues miren lo que ellos le contestaron. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mira qué interesante. Ya Jesús dio la clave en el versículo 31. Si ustedes creen en mí y permanecen en mí, yo los voy a llevar a ser libres. ¿Cómo? Con la palabra. Porque Jesús lo que vino y lo que trajo fue la palabra de Dios. Así, y también dice, y van a ser realmente mis discípulos. Porque cuántas veces como cristianos queremos ser discípulos de Dios. Cuántas veces queremos ser obreros, que Dios nos use como sus vasijas de barro, que seamos de luz, que seamos la sal del mundo. Pero no creemos y no estudiamos la palabra de Dios y no nos dejamos moldear por ella y queremos seguir nuestra vida como nos enseñaron con las mentiras. Pero ¿cómo está nuestro corazón actualmente? Tengo un corazón humillado, tengo un corazón como un niño, porque así lo dice la palabra, que tenemos que tener el corazón como un niño. ¿Y cómo es un niño? El corazón de un niño es inocente, está lleno de amor y es manejable y es moldeable. Y así mismo Jesús nos quiere llevar con la palabra a que nos siga guiando y siga transformando a ser una nueva criatura. No vamos a ser nueva criatura por obra de chiquido. Tenemos que, esto es un proceso de accionar en fe. Una vez aceptamos al Señor, es un caminar nuevo, es una manera nueva de vivir y es a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué respondieron ellos cuando escucharon lo que Jesús les dijo de que van a ser libres? Pues el versículo 33 dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Volvemos a lo mismo. Los fariseos, saduceos y escribas, ellos todo lo veían físicamente. Ellos no se dejaron transformar por la palabra, porque no es aprenderse la palabra como el papagayo, es dejar que te hable, dejar que te transforme, dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y ellos decían, nosotros somos del linaje de Abraham, no somos esclavos. Ya eso pasó hace 800 años atrás, cuando estaban
eran esclavos de Egipto, pero no, ya eso no. Porque estaban viéndolo físicamente y no estaban viendo lo espiritual. Y lo mismo pasó en el jardín de Edén, cuando perdió el espíritu, se fue el espíritu de Adán y Eva porque lo vieron físicamente y desearon el conocimiento del bien y el mal, en vez de quedarse con la verdad, con el árbol del fruto de la vida y mantener esa espiritualidad, mantener esa conexión con Dios, que es lo más importante. Así que Jesús les dijo que eran esclavos del pecado, en el versículo 34, y solo a través de permanecer en su palabra podrá ser nueva criatura. Ellos son pecados, son esclavos del pecado, pero si ellos piensan que no están pecando, ¿cómo van a aceptar que están mal? Porque yo estoy leyendo la Biblia cada vez que voy a la sinagoga, ellos están leyendo la escritura, pues ya yo soy salvo, porque yo estoy leyendo lo que me enseñaron. Pero sin embargo, Jesús les habló, y les predicó, y les mostró milagros, y no quisieron creer. Al contrario, una de las cosas que dice Jesús, que para nosotros ser nuevas criaturas, para nosotros ser transformados, para llegar a esa vida eterna, es permanecer. Pero realmente entendemos lo que es permanecer. Pues mira, lo primero es estudiar la Biblia como lo estamos haciendo tú y yo, que te felicito, porque tú sigues perseverando y sigues buscando este episodio miércoles tras miércoles, sigues leyendo la Biblia. Hay muchas personas que se han registrado para el estudio bíblico, que está abajo el link en los comentarios y en la descripción del video. Y eso es un corazón dispuesto a ser transformado por el Señor. Cambiar y lo que yo lea, porque por ejemplo los proverbios, también los evangelios ayuda mucho a tú darte cuenta de lo que yo estoy haciendo mal. Y cuando yo leo algo que yo estoy haciendo mal, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Quedarme haciendo mal y decir, es que yo soy pecador y Dios lo sabe. Y como que pues zapateo la palabra. O caer de rodillas, a veces con un corazón en llanto porque te diste cuenta de algo que estás haciendo mal y no lo quieres volver a hacer. Y aunque sea difícil, en esa debilidad, permitirle al Señor que actúe en nosotros. Así que permanecer en Jesús es también cambiar, no quedarme igual, ser diferente cada día y actuar más como Jesús. Accionar en fe, esa es parte de permanecer en Jesús. Esa acción de que si la palabra tiene unas profecías y yo las creo, yo voy a seguir creyendo y perseverando que eso va a ocurrir. Seguir conectado con el Señor. Seguir haciendo su voluntad y su obediencia. El arrepentimiento es bien importante, porque una vez conocemos la verdad, como les dije, un proverbio que me tocó porque yo estaba haciéndolo mal, pero yo tengo que entonces arrepentirme. O si por lo contrario digo y me paso la toallita y me digo, ay, esto está mal, yo lo he hecho mal, pero yo no soy perfecta y Dios lo sabe porque nadie es perfecto. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy justificando mi pecado en vez de arrepentirme y tener un corazón como el niño, moldeable, capaz de distinguir lo que está mal y trabajar en ello. Y si se hace difícil, dejar que el Señor lo haga, porque no todo es en nuestras fuerzas, en nuestra debilidad. El Señor se apodera y lo logra a través de Él, porque así Él se glorifica. Si lo hacemos todo por nuestra fuerza, no tiene gracia, pero cuando en nuestra debilidad Él lo logra, tú puedes testificar. Perdón. ¿Cómo era el corazón de esos líderes religiosos en esa primera venida entonces? Y ahora vamos a ir a Juan 12, del 42 al 43, que dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él.
En él se refiere a Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este versículo es bien revelador, bien contundente y bien, tú sabes, que hay que analizarlo y nos redarguye. Porque ¿cuál fue el corazón de los líderes? Que aunque yo prefiero quedarme con los fariseos para que no me boten de la sinagoga. Yo prefiero seguir haciendo lo que está mal, de cocinar la papa el mismo día, echarle la mayonesa y todo y llegar a la fiesta y contaminar a todo el mundo. Yo prefiero eso porque es lo que yo conozco y yo quiero la gloria de la gente versus la gloria de Dios. Porque muchas veces, como la gloria de Dios no se ve físicamente, la gloria de Dios la vamos a disfrutar en la eternidad. Cuando nosotros morimos físicamente y nos toca vivir con Papá Dios, esa es la mayor gloria, porque el Apocalipsis lo dice, no va a haber más llanto, más dolor, esa es la mejor parte de nosotros como cristianos, no lo busquemos aquí, no busquemos la gloria de Dios aquí, sí, Él nos ayuda, nos bendice, nos ama y nos lleva, ¿verdad?, a tener victorias, pero no es lo que tenemos que enfocarnos. Nuestra gloria real, la gloria de Dios, mejor dicho, nuestra victoria es alcanzar la vida eterna. Y por eso, cuando vemos la gloria física de quedarme en donde yo estoy, recibir la gloria del hombre, que me aplaudan, que me abran la puerta, que me dejen la silla del frente, que me paguen el almuerzo, eso yo lo veo como que es lo mejor. Pero realmente la gloria es de Dios. Nuestro mayor anhelo como cristiano es permanecer en esa gloria. Y por primera vez en la historia se unieron todos los religiosos, los que estaban divididos porque creían unas cosas acá, otras cosas acá. En ese entonces se llegaron a unir. ¿Tú puedes creer eso? Jesús no logró unir a los pollitos como la gallina, pero sin embargo los líderes religiosos que tenían el corazón lleno de pecado, y si el corazón está con pecado le pertenece a Satanás, lamentablemente, aunque tengas una Biblia y la estés leyendo. Pues ese corazón se unió todos ellos para matar a Jesús, porque era su tropiezo. Ellos estaban perdiendo popularidad, ellos estaban perdiendo fama, su orgullo, su vanidad. Eso los tenían grave. Y ellos se unieron para matarlo. ¿Acaso tú no crees que eso suena como un trabajo de Satanás, mano de Satanás, verdad? Que se une el mal, todos los que están mal, para matar el bien. Pero, actualmente, ¿existen fariseos, saduceos y escribas? Ahora, hoy, no, ¿verdad? Eso ya dejó de existir hace años. Porque Jesús trajo la verdad. Y cuando trajo la verdad, hizo la cosecha. Porque va a llegar el momento que la mía está lista para ser cosechada. ¿Y cuándo es eso? Cuando Jesús tiró la semilla. Cuando todo agricultor siembra, ese no es su trabajo. Ellos no van a estar contentos con sembrar la semilla y ya. Ay, ya soy feliz, sembré, me voy para casa, no hago más nada. No, cuando un agricultor siembra, su mayor anhelo es ver el fruto. Pues asimismo, cuando en Mateo 3 estudiamos la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, cuando Jesús siembra la semilla en nuestros corazones, ¿cuál es su anhelo? Que demos fruto, que crezcamos en el espíritu y que demos ese fruto. Pero ¿qué pasó con esa historia de los saduceos, los fariseos? Ellos no siguieron. Con el tiempo dejaron de existir, lo que significa que Jesús prevaleció, como lo dice Juan 16:33. Yo he vencido al mundo. Que aunque físicamente hubo una guerra después de, ¿verdad? Porque los discípulos empezaron a evangelizar y le hicieron todavía la vida imposible a esos líderes, pero a la larga, ¿quién venció? El bien, venció la luz
y esos fariseos, saduceos y escribas desaparecieron. Y en Juan 15, del 5 al 6, también dice el cumplimiento de lo que ocurrió con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando tú ves el cumplimiento de sus promesas, es con situaciones así. Mira lo que dice Juan 15, del 5 al 6. El versículo 5 me encanta, es uno de mis preferidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso pasó con los líderes de esa época. Se fueron, se espumaron a la larga, tú sabes, desapareció. ¿Por qué? Porque la verdad prevalece siempre. Dios va a triunfar sobre el mal y está en nosotros tener un corazón alineado al de Él para nosotros siempre distinguir la verdad y que Él nos siga guiando hacia esa vida eterna, hacia ese apocalipsis donde Él triunfa, donde baja esa santa ciudad y donde vamos a vivir ya libres, sin dolor, sin llanto. Bueno, ese es nuestro premio mayor. Así que una de las cosas que Jesús dice en estos versículos es que tenemos que permanecer en Él, que Él es la vid. Él es, y con Él es que vamos a dar frutos. Así que el fin, para los que son duros de corazón, para los que están desalineados, es el fuego, es el infierno. Es lo que le pasó a esas personas que en la primera venida no creyeron en Él, como los fariseos, los saduceos, los escribas, desaparecen a la larga. Así que olvidemos la prepotencia. Olvidemos un corazón duro, lleno de vanidad, lleno de gloria humana, de títulos, y mantengámonos en oración con Dios para que Él nos guíe, para que Él nos siga llevando hacia su verdad y mantenernos siempre fiel a Él, mantenernos en obediencia, mantenernos que entendamos la palabra, que nos redarguya, que nos cambie, que seamos nuevas criaturas. Pero para eso tenemos que empezar hoy. Tenemos que empezar desde ya, seguir perseverando en la palabra, seguir estudiándola, seguir buscando de Él, orando. Sobre todo pídele a Dios de corazón que te guíe hacia su verdad y arrepiéntete. Cualquier mal que hagas, cualquier, ¿verdad? Cosita que tú veas que en la carne prevaleció por encima del espíritu. Somos todos humanos, pero para eso es la palabra, para eso está Dios. Y por eso Dios dice que cada día es una misericordia nueva. Él está dispuesto a seguirnos guiando, Él está dispuesto a seguirnos llevando, pero nosotros tenemos que tener un corazón humillado, un corazón como el trigo. El trigo, que es la semilla buena de Dios, pesa y por eso siempre está, ¿verdad?, inclinado hacia el frente. Pues así mismo tenemos que estar inclinados delante de la presencia del Señor. Humillados. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día con la presencia del Dios Todopoderoso. Amadísimo Dios Padre Eterno, venimos delante de tu presencia con un corazón humillado, un corazón contrito y dispuesto a ser guiado por tu palabra. Señor, quita de nosotros toda mentira que nos hayan enseñado, toda falsa enseñanza, todo falso comentario, y guíanos siempre a tu verdad, Padre. Sigue haciéndonos crecer en tu palabra. Sigue guiándonos, Padre Eterno, para obedecerte, para permanecer firmes, para agarrarnos bien fuerte de la vid verdadera que es Jesús. Padre Santo, si en algún momento nos alejamos, Padre, vuelve detrás de nosotros, sigue perseverando, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes perdernos en el mundo, Señor. Guíanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser personas de fe, una fe firme, una fe con acción, de que las turbulencias de la vida no nos separen de ti o nos alejen de ti. Siempre queremos seguir obedeciéndote y te damos gracias por esta palabra hermosa, por esta palabra que tú nos has traído para que nuestros corazones vuelvan a alinearse al del Todopoderoso.
Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Gracias por darle like. Gracias por sus comentarios. Seguimos orando por sus peticiones y que Dios los bendiga a todos. Bye.